Bueno, estamos en el segundo bloque de Campana Política y hemos convocado al presidente del Consejo Deliberante. De algo del Consejo Deliberante vamos a hablar también. Y también quien encabezaba la lista de Cambiemos en estas elecciones PASO que se realizaron hace algunos días atrás. Sergio Roses, gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Rubén? Muchas gracias por la invitación. Bueno, sé que ha sido un día de bastante trabajo hoy, por eso bueno, te agradezco doblemente que hayas estado aquí porque sé que han tenido reuniones muy importantes en el día de la fecha, han estado no sé si con el ministro, porque todavía no hablé del tema, con el ministro Aranguren o con gente del gabinete. Estuvimos con dos secretarios de Estado de Energía y con representantes de los distintos bloques acompañando al intendente, y también vino el secretario general de OCRA, y tuvimos una charla que era lo que habíamos pautado en el Consejo Deliberante, para conocer un poco el estado de situación de la central termoeléctrica 2, ¿no? que fuera adjudicado en la época del gobierno de Cristina Kirchner y que venía demorado su inicio. Nos ratificaron que, bueno, como sabíamos, la empresa adjudicataria, Electroingeniería, es una empresa que no presentó todos los avales financieros que tenía que presentar, pero se está negociando con esa empresa redireccionar o reencauzar ese contrato. Yo creo que lo principal que nos llevamos todos de ahí es que es la voluntad del gobierno nacional de seguir adelante con ese proyecto. Sabemos obviamente que hay una instancia de negociación con la empresa, y por otro lado la importancia del nodo de Campana para que desde acá se inyecte energía eléctrica al sistema, lo que hace que estemos en una situación estratégica, que es lo que en definitiva avala este pensamiento del Ministerio de que es un lugar donde claramente se va a hacer esta central. Más allá de que la prioridad cuando se hace una central es la energía que se aporta al sistema, obviamente para Campana tiene un efecto multiplicador en la producción, el comercio y el empleo. O sea que está determinado que la central se hace en Campana. Lo que no está claro cuándo va a empezar la obra. Los plazos. Exactamente. Los plazos no están todavía. Bueno, pero esto da un poco de satisfacción y de seguridad al sector gremial que estaba preocupado por el tema, ¿no? Sí, sí, y creemos que junto a lo que es la marcha de la economía de este año, donde en Campana estamos viendo que se está creando empleo formal en distintas empresas, bueno, tener esto también en el horizonte es algo que, digamos, satisfactorio o alentador, que alienta el optimismo de la economía local. Bueno, dejando de lado ya esto que es un tema puntual y del día, hace muy poquito tiempo se realizaron las elecciones PASO y creo que hubo la suficiente cantidad de tiempo como para hacer un análisis ya frío de la situación, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál es el análisis que haces? Y creemos que la verdad que fue en este primer tiempo, como lo llamamos, porque el segundo tiempo es octubre, que es la final, digamos, ¿no? Hubo un apoyo, la verdad que muy contundente de la gente de Campana, que es un apoyo que compromete cada vez más a los que somos parte del cambio, es decir, de este cambio que creemos que pasa no solamente por las palabras, los proyectos, las posiciones, sino por los valores, por alguna conducta, por poner por adelante de todo al vecino, por escuchar a la gente, por tratar de llegar con soluciones concretas. Yo creo que eso es lo que la gente está valorando. La gente está valorando que se están haciendo cosas inéditas. Yo personalmente creo que si el gobierno local sigue con este ritmo los 2 años que le faltan, seguramente al final nos vamos a acordar de Sebastián Abela como nos acordamos bien de un Calixto de Lepiane o de un Jorge Varela, ¿no? Hablando de intendencias que en el colectivo de la gente de Campana son recordadas muy bien, ¿no? Creo que también es de destacar que es la primera vez en muchísimos años que un oficialismo gana claramente una elección de medio término.
lo cual si uno lo ve en perspectiva histórica es algo que no es que ha sido muy poco común, y por otro lado creo que obviamente en esta etapa que viene ahora nosotros vamos a seguir reforzando porque y hablando con toda la gente, no solamente con el que nos acompañó, sino también con el que no nos acompañó, porque al final del día es el deber del que quiere liderar un proceso de cambio, ¿no? Es decir, no solamente trabajar con aquellos que piensan de la forma de uno, sino también todo el tiempo escuchar al otro que puede tener una perspectiva interesante, tratar de llevarla adelante si creemos que es válida, y en el camino seguramente vamos a hacer cada vez más. En el camino cada vez vamos a hacer más lo que queremos de este cambio. Así que un resultado muy, muy alentador y una perspectiva muy optimista. Ahora, me parece que ahí hubo, sobre el final de la campaña, una participación muy activa de Vidal, o sea, de la gobernadora, muy activa. Y esto creo que en Campana se sintió el efecto, ¿no? El efecto Vidal Bullrich, porque hay alguna diferencia de votos con respecto a la lista local. Esto como que la gente votó convencida del candidato de Vidal, por ahí no tanto de la lista de Campana. Yo no creo que sea así, porque si vos mirás las pasos anteriores, donde si vamos al análisis la única alianza o frente o partido que creció respecto a las pasos del 2015 fue Cambiemos. Sí, claramente. De paso a paso. De paso a paso claramente creció. Ahora, a nivel nacional nosotros obviamente compartimos un electorado mucho más amplio que en las representaciones locales, en el vecinalismo, etcétera, puede haber un solapamiento. Con lo cual no es ninguna, yo te diría, ninguna novedad en ese sentido. De hecho, en el 2015, los que son vecinalistas hoy, que en aquel momento compitieron dentro de Cambiemos, iban o eran parte también de un electorado compartido, digamos, ¿no? Entonces, porque hubo interna en el 2015 en las claro, en el 2015 hubo interna. Ahora, interna o no interna, si uno mira las denominaciones, el único que avanzó claramente respecto de aquellas pasos fue Cambiemos. Y creo que eso es un resultado que compromete, y de vuelta en un contexto donde los oficialismos nunca han ganado una elección de medio término en el primer mandato. La verdad que esto es también a nivel nacional, yo creo que importa la lectura a nivel nacional y provincial. Sí, yo creo que también hoy cuando vemos que muchos de los progresos, se está trabajando mucho en infraestructura, en obra pública, es muy visible, en Campana, en todo el país. Pero vemos también que la economía crece a un ritmo más lento de lo que todos quisiéramos, y obviamente estamos viendo alentadoramente que los últimos 2 meses los indicadores son cada vez mejores. En los últimos 2 meses creció el consumo de electricidad industrial como no había crecido en los últimos 3 o 4 años. También hay muchos indicadores, como te decía hoy, creación de empleo formal, etcétera. Bueno, esperamos que, como lo indican las perspectivas, de acá a fin de año esa tendencia mejore. Pero la realidad es que cuando todo esto aconteció en agosto, se sentían los síntomas, pero no son síntomas tan claros. Y yo creo que en realidad la gente está apostando por este camino, que es un camino donde no se le miente a nadie, que es un camino donde no decimos que vamos a crear 1 millón de empleos en 30 días, porque sería mentirle en la cara a la gente. Yo me acuerdo que un ex candidato presidencial dijo eso. Me acuerdo que una plataforma era, vamos a crear 1 millón de empleos en 30 días. No sé si vos te acordás. Bueno, no estuvieron en el poder, así que no podemos saber si lo podían hacer, ¿no? O sea, no, pero vos sabés que hay cosas que son inviables, ¿no? Entonces, yo creo que la gente es más madura que el promedio de los dirigentes en Argentina. La gente es más racional que el promedio de los dirigentes. Y creo que el mensaje de las urnas de estas elecciones es claro. Y respecto a María Eugenia, lo otro, por ejemplo, a mí no me gustó el mensaje de Macri con pobreza cero, porque ahora le están pegando, vos sabés que la pobreza cero es imposible. Bueno, él lo hizo como un eslogan de campaña,
Y hoy una de las situaciones por las que más le pegan a Macri es la situación de pobreza cero. A veces los eslogans de campaña se te vuelven en contra, ¿no? Pero no fue un eslogan de campaña, y eso hay que entenderlo. Pobreza cero, para Cambiemos, es una meta. ¿Cuándo vamos a llegar a ese punto? Ojalá sea lo antes posible, pero es un direccionamiento de las políticas. ¿Y cómo bajar? Por ejemplo, las Naciones Unidas, las metas del milenio, habla de reducir la pobreza, eliminar el hambre, etc. Organizaciones filantrópicas en el mundo se han planteado como Rotary eliminar la polio, cumplir metas ambiciosas que después se logran. Sí. Y me parece perfecto que la humanidad, a través de las Naciones Unidas, se haya planteado hacia el 2030 eliminar el hambre, la pobreza, etc. Eso nos impone a todos, en cada nivel de liderazgo, privado, público, una responsabilidad. Ahora, se necesita una política de Estado de muchos años. Sí, ahora, ¿cómo bajás pobreza cero a la tierra? ¿Qué está haciendo el gobierno nacional? Creando planes de hábitat que propendan a mejorar las condiciones de higiene, salubridad y por lo tanto de desarrollo de las comunidades o los lugares más pobres, vulnerables. Y así lo vemos en Campana, en distintos lugares donde estamos implementando obras de agua, cloaca, iluminación, accesibilidad al barrio. Pero esto también tiene que ir acompañado con fuentes de trabajo. Seguramente. Porque además que tengas agua, pavimento y demás, si no tenés trabajo, la situación se hace difícil. Sí, y felizmente el ordenamiento duro que empezó el gobierno nacional a principios de su gestión está empezando a dar su fruto. No nos olvidemos que acá teníamos un INDEC que te decía la inflación que vos querías que te diga como gobernante. Pero vos no teníamos directamente. Está el chiste del contador, ¿cuánto querés que dé? Es decir, acá el INDEC le decía lo que Cristina quería que le diga. Sí. Y te decían que había una inflación de un dígito y vos veías que los alimentos de la góndola superaban claramente la inflación del INDEC. Entonces, cuando yo digo que la gente apuesta por determinados valores, uno de los valores de la verdad es no fijar metas mágicas, es trabajar. Las sociedades que progresan trabajan denodadamente tras objetivos. ¿Sí? Mientras tanto, obviamente, mientras todo esto que estamos viendo, que de vuelta, este es el primer año, y te hablo por Campana, es el primer año en los últimos 4 años que hay crecimiento neto del empleo formal y registrado. ¿Sí? El primer año. Ese es un dato muy potente. Muchas empresas están reactivando, pero no solamente, están ampliando su capacidad de producción, lo que habla de una mirada de mediano y largo plazo. ¿Sí? Pero más allá de eso, mientras todo pasa, es obviamente un rol del Estado institucionalizado ya y donde estamos todos los sectores políticos de acuerdo, que hay que asistir al que está más vulnerable. ¿Cuál es la novedad del gobierno de Cambiemos? Que a la asistencia que ya venía, que hemos mantenido, ¿sí? Que tienen que ver con lo nutricional, etcétera, se ha agregado la inversión pública en infraestructura, el gasto público que se ve. Porque, como decía María Eugenia, muchos de los que se rasgan la vestidura hablando de la pobreza no habían abierto siquiera una oficina del Estado en un barrio. Hoy en Campana, por ejemplo, estamos creando polideportivos en los barrios donde no lo había. Polideportivos que atrás van a ir acompañados de profesores, de actividades artísticas y deportivas, es decir, de una presencia del Estado en cada rincón de la ciudad. Y yo creo que en ese sentido, lo mismo que ha pasado con la policía, no nos olvidemos que cuando asumió Sebastián, la policía circulaba por el casco céntrico. Hoy la policía está descentralizada, está en todos los lugares, caminando, patrullando. Entonces yo creo que la gente valora el hacer por sobre las palabras y nos está dando un voto de confianza que hay que respetar, no hay que sobreestimar, es un compromiso para seguir trabajando. Sí, de eso te iba a hablar, porque vos decías en forma ya casi definitiva de que un gobierno que había ganado el Ejecutivo, a los 2 años en la legislativa vuelve a ganar. En realidad lo van a tener que demostrar en octubre.
O sea, ustedes tienen la confianza de que esto se va a producir. Si creen que es irreversible esto. Comparando primer tiempo con primer tiempo, digamos, ¿no? Claro, claro. Si el equipo juega en el segundo tiempo de la misma manera. Exactamente. O sea, que por más de que he sumado los votos de la segunda fuerza, que está a 3.000 votos, algo así. Que hay que sumarlos, que siempre. Claro, que hay que sumarlos y demás. ¿Ustedes creen que no se puede revertir esto? No es que se suman en automático. No. Hay que sumarlos, hay una serie de cosas políticas que se pueden dar, que pueden disminuir o aumentar. Eso, en política esto se da. O sea, pero de todos modos ustedes creen que es una situación muy difícil de que lo superen. Sí, esa es la vocación de trabajo. Ahora, eso no evita que sigamos día a día con el mismo esfuerzo, porque el tiempo es corto y la verdad que las prioridades son muchas y lo único que podemos hacer es trabajar día a día desde el ámbito que nos compete a cada uno. Y en ese sentido, yo espero que en el transcurrir de estos 2 meses podamos hablar con calidad de las cosas que se están haciendo, que se hacen mal, que se hacen bien, que se pueden hacer mejor, pero no prometamos lo que no se puede hacer. No prometamos crear 1 millón de empleos en 30 días como aquel ex candidato a presidente. Porque también, al final del día, si alguien lo hace, la gente no lo compra. Pero por otro lado, tenemos la posibilidad de tener un debate, una diferenciación, más por el lado de la positiva que de la negativa. Yo ya he visto algunos sectores políticos minoritarios en esta PASO que ya plantean la agresión personal, la descalificación. Me parece que eso no es lo que la gente espera de todos nosotros, ¿no? No es la gente la que espera, y cuando hablo de todos nosotros como seres humanos, como personas, como vecinos, como padres. La gente no espera la descalificación o la agresión hacia el otro. Yo creo que la gente lo que espera es que soluciones, con nuestras virtudes, con nuestros defectos. Por eso digo siempre, tenemos que ser muy humildes como dirigentes, ¿no? Sé que ustedes tienen un concejal que es Carlos Cazador, que siempre recibió crítica no de ustedes, sino de otro sector político, porque le decían el concejal del pastito. Bueno, hoy si a mí me preguntan de qué se queja más la gente, es de estas situaciones, de que se le junta agua frente a la casa, y son situaciones fáciles de solucionar, que creo que es donde la gente está más preocupada, ¿no? Por el tema diario, de todos los días. Creo que la gente no está mirando cuánto está el dólar hoy. Hay un sector que por supuesto lo mira, gerente, director del Siderca seguramente lo mira todos los días, pero hay un sector muy grande de la población que mira qué pasa en el frente de su casa, en la esquina, le interesa eso más que nada. Totalmente, ¿no? Y por eso este ritmo inédito que vemos en la ciudad, en cada rincón, haciendo cosas que por larga data no se hacían, si bien es un ritmo inédito, todavía es poco, porque la lista es larga. Entonces, esperamos seguir trabajando con este ritmo y aún más, y para eso necesitamos el apoyo de la gente. Necesitamos el apoyo de la gente para tener un consejo deliberante que nos permita ser exigentes en cumplir con estas cosas y no poner palos en la rueda como nos ha pasado, porque hay que recordar, y yo lo digo siempre, las únicas 4 sesiones sin quórum que hubo en el Consejo Deliberante las tuvo Abela en 1 año y medio. Y muchos de los que dicen, ¿sí?, no ser de centro o no kirchnerista, han votado junto al kirchnerismo o han sido partícipes del no quórum, del rechazar sesiones para no apoyar convenios de infraestructura. Yo creo que en ese sentido no hubo mucha diferenciación en el Consejo Deliberante en estos 2 años, ¿no? Prácticamente lo que hubo 2 sectores, como va a pasar ahora de acá a octubre. Por un lado Cambiemos y por otro lado los que creen la oposición que Argentina era Alemania. Es decir, y creo que eso es lo que se perfila de acá a octubre, ¿no? Yo creo que también tenemos la oportunidad de desterrar la mentira de la agenda política, porque la gente
como decía, ya no compra espejo de colores. Y si podemos poner racionalidad, la misma racionalidad que ponía María Eugenia en esa etapa de la campaña donde todos recordamos esa entrevista que sacó lo mejor de ella, yo creo que sacó lo mejor de ella porque dijo la verdad. Dijo la verdad de alguien que conoce lo que es la pobreza, porque viene trabajando alrededor de la pobreza durante muchos años, y acá nos hemos cansado de decir que estábamos a favor de los pobres, pero después gobernábamos para los ricos. Yo creo que Argentina es una sociedad que cuando tuvo su mejor momento era una sociedad que promovía la igualdad de oportunidades. Y esa es la Argentina a la que tenemos que ir. Una sociedad donde el esfuerzo y el mérito hagan la diferencia. Ahora, estas sesiones que se hicieron, que no se pudieron realizar por falta de quórum, proyectos que por allí son rechazados, como siempre lo manifestaste, porque esto de votar en contra nada más que por votar en contra, es decir, esto es porque hay, crees, una determinada línea política que sigue estos parámetros, estos argumentos, o es que por allí ustedes tienen que conseguir mayor consenso por parte de la oposición para explicar los proyectos? Yo creo que, si me preguntás en frío, el punto principal fue la falta de un liderazgo opositor claro, que ha hecho que... ¿Con quién lograr consensos? Claro, con quién lograr... Porque ser líder implica a veces decir, esto está bien y esto está mal. No, por supuesto. Cuando vos no sos líder y te vas con la postura del malón, y acá muchas veces se fue con la postura del malón, porque no había cualidades de liderazgo, de alguien que pueda decir, a ver, en esta acompaño y en esta no. Ya. ¿Me explico? Que sería se puede dar. Totalmente. Porque a veces un proyecto está minado de política, porque no va a ser lo mismo un proyecto de la izquierda por allí que de la derecha, aunque hoy los consensos no son tan así, pero bueno, alguien que piensa desde un sector puede ser distinto al del otro, pero también se pueden consensuar. Pero y las posibilidades existen. Te doy un ejemplo. Cuando fue la sesión donde en el recinto se presenta UOCRA, sí, que querían que aprobemos una emergencia laboral con la cual no estábamos de acuerdo, porque por una ordenanza a nivel de un municipio crear una emergencia laboral no iba a agregar un empleo, porque no hay competencias municipales, no había impactos en lo que era la ordenanza. Entonces hicimos un cuarto intermedio, nos pusimos a discutir y ahí fue donde se propuso, escuchen, ¿por qué no vamos por esta vía? Que fue la vía, bueno, de ir a hablar con el ministro. Claro, de ver cuáles son los proyectos que más empleo, potencial de crear empleo tienen, claramente el de la termoeléctrica, y encolumnar todas las fuerzas políticas para apoyar al intendente en esa gestión. Y ahí lo logramos. Entonces, y obviamente ahí la voz del secretario general de la UOCRA fue importante. Yo no sé si no hubiera existido la voz del secretario general, si hubiera existido el mismo consenso hacia ahí por parte de los concejales. Exactamente. Pero felizmente existió. Ahora, yo creo que en la medida que los liderazgos se consoliden, va a ser más fácil lograr consensos en el recinto, ¿no? ¿Y vos crees que en el Consejo Deliberante que viene puede haber liderazgos en la oposición? Yo creo que sí, porque mínimamente los procesos de cambio en los que transita gran parte de la oposición, como el justicialismo, van a ir decantando. Vos no te olvides, vos hoy tenés un bloque que es Frente para la Victoria, pero que en su seno conviven distintos sectores. 3 sectores que en lo electoral compiten por afuera, en lugares distintos. Por un lado tenés el PJ de Randazzo, sí, y por otro lado tenés este nuevo invento de Unidad Ciudadana de Cristina. Y tenés dentro de eso también está 2 sectores. Sí. Entonces, yo creo que va a ayudar también que después de las elecciones el peronismo encauce también sus liderazgos, ¿no? Y obviamente a nivel nacional uno ve que van surgiendo nuevos liderazgos alternativos en distintos lugares, en distintas provincias, y eso seguramente va a ayudar a darle un poco de sentido a la acción de una parte importante de lo que es hoy la oposición. Bueno, pero se viene un Consejo Deliberante que, bueno,
va a tener renovación, ¿no? Sí. Va a tener renovación y puede llegar a tener o a tener que conseguir por parte de ustedes consenso si es que no se da la mayoría, o el trabajo como es ahora diario si se logra mayoría, ¿no? Hay dos posibilidades, no Sí, queda otra. sí, sí. Bueno, no te olvides que nosotros hemos tenido una postura bastante abierta en muchos sentidos. En su momento, por ejemplo, fue Cambiemos el que propuso al doctor Reynoso como presidente de la Comisión de Salud y Medio Ambiente. Es decir, eso es inédito. Ese es un dato que por ahí tus colegas lo soslayaron muy rápido, pero es inédito en Campana. Fuimos nosotros quienes propusimos a un destacado concejal de la oposición. Sí, presidente de la Asociación Neurológica Argentina. ¿Y cómo no lo vamos a hacer? ¿Cómo no lo vamos a hacer? Entonces, yo creo que en la medida que los liderazgos en la oposición decanten, vamos a tener una sociedad más madura, una política más madura, y vamos a poder debatir cada vez más cosas concretas y tener una agenda por la constructiva, por cómo podemos hacer las cosas mejor, por cómo podemos hacer cosas que no hacemos, y no el canibalismo que hemos visto y que está empezando a asomar, que descalifica, agravia y que incita a la intolerancia social también. Te hago una pregunta, se lo hacía el otro día también a un dirigente de partidos que tienen mayoría. ¿Por qué no hubo interna en Cambiemos? ¿Pudo haber habido interna? Pudo haber habido internas, también está claro que en los distritos donde hay un oficialismo hay un liderazgo, que es el liderazgo del intendente, y acá el intendente claramente me dio su apoyo, cosa que ha sido siempre mutua desde que participamos en política, y la verdad que con el apoyo del intendente es muy difícil armar otra lista para una PASO, ¿no? Si la hubiera habido, hubiera competido, pero no la hubo porque también hubo un apoyo claro de Sebastián. ¿Y en algún momento no hubo ninguna fuerza que se presentara como para hacer una interna? Por ejemplo, digamos, Cazador hoy está con ustedes en la lista. Cazador no pudo haber llegado con su agrupación y hacer una interna dentro de Cambiemos, por hacer una interna. Sí, Cazador se integró a Acción Comunal, se integra a Cambiemos, ¿no? Obviamente sin interna, sin nada, directa. Hacer historia contrafáctica de si lo hubiera hecho a tiempo, si lo hubieran, digamos, sí. Pero claramente, digamos, si hubo muchos municipios de Cambiemos donde sí hubo paso, digamos, ¿no? Así que, digamos, bueno, como te digo, los municipios donde hay oficialismo, el liderazgo del intendente es clave. Bueno, pasa en todas las fuerzas políticas eso, ¿no? Totalmente. Cuando hay un intendente es difícil hacer interna. Bueno, ha transcurrido el tiempo, hemos hablado de política y es bastante interesante. El 22 de agosto son las elecciones, allí se define todo y seguramente la semana después vamos a estar analizando esta situación que se da con un consejo deliberante con mayoría o con un oficialismo con minoría, ¿no? Sí. Eso lo vamos a ver. Sí. Pero la democracia permite este tipo de cosas. Sí, sí, y esperemos contar con el apoyo de la gente como lo hemos contado hasta ahora en este primer tiempo, porque si podemos mantener este ritmo inédito, seguramente Campana dentro de 2 años va a ser una sociedad más inclusiva, más moderna, más progresista. Y estamos en la senda de hacerlo. Se está viendo el trabajo, se está viendo lo que se va cerrando, se está viendo lo que se va empezando, y la verdad que somos muy optimistas respecto a lo que podemos hacer en Campana. La última pregunta, ¿la polarización nos favorece? Y yo creo que la polarización es un hecho. Acá hubo dos, y si vamos a nivel nacional, pero también en Campana en concreto, hubo una polarización altísima entre Cambiemos y Unidad Ciudadana, que es un fenómeno más de la provincia de Buenos Aires, porque en el interior ha prevalecido más el Partido Justicialista que Unidad Ciudadana, como una de las dos vertientes de la polarización, ¿no? Pero claramente en Campana hay dos opciones hoy en día que decantaron de este primer tiempo. La opción de continuar con el cambio,
Sí. que es muy joven, que tiene 2 años, pero que ya se puede ver, o la opción de volver atrás, o la opción de obstaculizar 2 años que restan de esta gestión inédita. Sergio, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, nos vemos continuamente, así que seguramente en la próxima sesión del Consejo Deliberante o en la actividad deliberativa. Nos vemos. Muchas gracias. Muy bien, finalizamos así entonces Campana Política del día de la fecha. Nos vemos el próximo miércoles a partir de las 22 horas con otro programa y con otras opiniones de distintos sectores políticos.